Hola, soy HEE. No importa quién soy, lo importante es a qué vengo. Y vengo a contarles una historia aquí a la biela banquetera. Una historia poco conocido de un tema poco conocido, tan hermético que todos creen es solo un mito, o no un mito, más bien una fantasía, o no una fantasía, más bien una mentira del tiempo. Hoy les contaré una historia relacionada a un cronovisor medieval hecho por un alquimista francés del año 1600, de nuestra era, y en la historia también se habla de mi cobo de vacío temporal, pero ellos le llaman la caja negra atemporal. Hay quienes inventan nombres a las cosas robadas para adueñarse de ellas. ¿Saben cuándo inventé el cubo de vacío temporal? Mi plan era un lugar donde guardar la verdad y estuviera accesible para todos en cualquier momento, pero cuando me la robó la iglesia la comenzaron a usar para ocultar la verdad, y mantener lo que ellos llaman la línea temporal prioritaria, una donde ellos son los beneficiados a costa del dolor de todos los demás. Pero esta historia no es sobre mi cobo de vacío temporal, y tampoco es sobre el cronovisor de alquimia medieval, que de hecho esa máquina es una máquina de aniquilación de vida temporal, pero como les digo, esa es otra historia. Hoy hablaremos de un artefacto encontrado en México, lo que los que no sabemos le llamamos el Códice del Espejo. No olviden dejar su like, suscribirse, dejar su comentario, y compartir este video. Sin más, comencemos la historia de El Códice del Espejo, una guerra a través del tiempo. Capítulo 1. El destello en Cedral, 2013. El sol de San Luis Potosí caía a plomo sobre Cedral, convirtiendo la tierra en un horno. Para la mayoría del equipo de Lina, era solo otro día de polvo y huesos de dinosaurio. Para la doctora Itzel Guerra, era un rompecabezas cuyas piezas le mentían. Es la tercera vasija que desaparece después del receso de fin de semana, Fernando murmuró, mostrándole las fotos de su teléfono a su compañero. Itzel, por favor, otra vez. Son traslados al laboratorio, nada más. Sin papeleo, sin registro. Ella no se rendía. Su abuela, mixteca de Oaxaca, le había enseñado a escuchar a la tierra. Y la tierra aquí gritaba que le estaban robando la memoria. Fue en la última hora de luz, cuando la sombra de un mezquite alargó sus dedos sobre el yacimiento, cuando su pincel topó con algo que no era hueso. Era redondo, pesado, frío. Un disco de piedra negra con anillos concéntricos. Al limpiarlo, la luz del atardecer golpeó el centro, una lámina de plata tan perfectamente pulida que era un espejo. Sus dedos, casi por voluntad propia, comenzaron a girar los anillos. No era un calendario, era una cerradura. Con un clic sordo, los glifos chichimecas se alinearon. Y entonces, el espejo cobró vida. Ya no reflejó su sudoroso y cansado rostro. Mostró un infierno. Convento de Texcoco, 1536. Frailes franciscanos arrojando montañas de códices a una hoguera. Un soldado español reía mientras usaba una máscara de turquesa para avivar las llamas. Itzel no solo lo veía, lo oía. El crepitar del fuego, los rezos en latín, el llanto de un niño náhuatl escondido entre las sombras. Todo esto es obra del demonio, rugió un fraile con la cruz en alto. No debe quedar nada. Itzel retrocedió tambaleándose, vomitando entre los matorrales. El disco cayó al suelo, ahora solo un objeto inerte. Pero ella sabía, no era una alucinación, era una ventana, y acababa de abrirla. Sin pensarlo, lo envolvió en su sudadera y lo escondió en su mochila. Esa noche, en su modesto departamento, no durmió. Sostenía el disco contra su pecho, sintiendo un latido antiguo y furioso. No sabía que en ese instante, a miles de kilómetros, en un búnker bajo el Vaticano, una aguja en un panel de energía fractal se salía de escala, pintando de rojo un mapa del mundo justo. Sobre Cedral, la alarma temporal estaba sonando. Capítulo 2. La caja negra y la Inquisición desatada, 1600, extendido. Roma, 2013. Ministerio del Tiempo, nivel Sigma. El cardenal Vittorio Moretti observó el panel con horror. Mierda de campesinos, susurró en un italiano perfecto. Alguien activó un artefacto de alta interferencia en México. ¿Cómo es posible? Su técnico jefe, pálido, respondió. El cronovisor principal está en 1600, eminencia. No podemos enviar agentes. Solo, usar la caja. La caja negra del vacío temporal no era tecnología, era alquimia pura, un cubo de oricalco y ébano donde el tiempo no existía. Moretti escribió el mensaje en un pergamino tratado con fósforo estelar,
Alteración temporal nivel 5 detectada. Coordenadas: Nueva España, provincia de San Luis Potosí. Contención inmediata. Eliminen la fuente. No fallen. Lo selló con el anillo del pescatore y lo depositó en la caja. La luz al cerrarla fue ámbar, el color asignado al siglo XVII. Roma, 1600. Mismo búnker, diferente piedra. Un monje con hábito negro, hermano silencio, abrió la caja. La luz ámbar lo cegó un instante. Leyó el mensaje. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Esto era más importante que los juegos de poder entre papas y reyes. Esto era la defensa de la línea temporal misma, de la santa realidad. La audiencia con el Papa fue breve y brutal. Santidad, el demonio intenta reescribir la historia en las colonias. La Inquisición debe actuar, sin límites. El edicto se firmó sin registrarse en ningún archivo. No fue una cacería de brujas. Fue un cáncer que se extendió por los vasos del virreinato. Los inquisidores, hombres de ojos fríos y fe absoluta, no buscaban herejías comunes. Quemaban bibliotecas enteras de conventos que guardaban códices rescatados. Envenenaban pozos en pueblos chichimecas donde la memoria oral era más fuerte. Desaparecían a curanderos, a niños que hablaban en sueños con sus ancestros, a cualquiera que pudiera ser un canal temporal. Mientras, en el Gran Tunal, los tres chamanes hermanos, voz del viento, ojo de nube y raíz profunda, despertaron al unísono, voz del viento con sangre en la boca, ojo de nube con sangre como lágrimas, y raíz profunda con sangre en los oídos. En su trance compartido, vieron dos líneas de tiempo, una donde el fuego lo consumía todo, y otra, tenue como un hilo de plata, donde una mujer, el guiador del tiempo que les fue heredado de sus maestros, un disco de luz, luchaba contra las sombras. Ella viene, susurró voz del viento. Pero no está lista, debemos proteger el camino. Esa noche, enterraron su espejo de obsidiana sagrada, el corazón de la tierra, en una cueva sellada con cantos que solo el corazón puro podría oír. Sabían que morirían, pero también sabían que su muerte era la primera semilla de la resistencia. Esa noche no perdieron la vida, esa noche salvaron todo el Anahuat. Capítulo 3. La pandemia y el bucle, 2013 a 2020, extendido. Abril de 2013. La influenza porcina estalló en los medios. Toques de queda, controles sanitarios. Itzel vio las noticias con el estómago encogido. No era paranoia, era un instinto de supervivencia. Los equipos de salud que llegaron a Cedral no preguntaron por síntomas. Preguntaron por artefactos extraños y experiencias inusuales. Llevaban insignias de la OMS, pero sus botas eran militares y sus miradas, de cazadores. Itzel escondió el disco en el único lugar que nadie profanaría, bajo la tierra fresca de la tumba de su abuela, la mujer que le había enseñado que el tiempo es un círculo. 7 años. 7 años de estudio en la sombra. Itzel renunció a Lina, usó sus ahorros para comprar libros de física cuántica, cosmovisión mesoamericana, mitología. El disco ya no era un misterio, era un manual. Aprendió que no solo mostraba el pasado, sino que podía enviar ecos, ideas puras, a mentes receptivas a lo largo del tiempo. Era un arma de guerrilla temporal. Y sonrió, una guerrilla no solo de espacio, ahora de tiempo. Esto es lo más chichimeca entre los chichimecas. Marzo de 2020. El mundo se encerró por el COVID-19. El caos era la cortina perfecta. Itzel, demacrada y con una luz febril en los ojos, desenterró el disco. Sabía que el costo era su energía vital, quizá su alma. Pero no importaba, colocó sus manos temblorosas sobre la piedra. Su mente se expandió, rasgando el velo del tiempo. Primer sueño, Dolores Hidalgo, 1810. Itzel se coló en la mente de Miguel Hidalgo la noche antes del grito. No le mostró batallas, le mostró el rostro de los niños mestizos en 2020, libres, leyendo su historia en libros que él no podía imaginar. Hidalgo despertó sobresaltado, con una determinación feroz y nueva en el corazón. Segundo sueño, Morelos, 1813. Envió a José María Morelos la imagen de un México unido, desde Tijuana hasta Yucatán, orgulloso de su sangre indígena. El siervo de la nación lloró en su tienda de campaña, y al día siguiente redactó los sentimientos de la nación, con una furia sagrada. Tercer sueño, Ciudad de México, 1968.
Itzel susurró a los estudiantes reunidos, no se rindan. Su sangre regará un árbol que dará sombra a sus nietos. Una joven llamada Ana sintió una calma inexplicable minutos antes de que los tanques llegaran a Tlatelolco. Con cada sueño, Itzel envejecía. Su cabello se encaneció, su piel se transparentó. Después del tercero, un dolor insoportable le atravesó el pecho. Cayó de rodillas, y el mundo se desvaneció en un remolino de luz y sombra. Despertó. El sonido de los picos contra la piedra. El calor de San Luis Potosí. La voz de Fernando. Itzel. Te están buscando, estos hombres, 2 hombres de túnicas negras, uno de ellos con una pistola en la cabeza de Fernando. Ella estaba arrodillada en la tierra, su mochila a su lado, intacta. Miró sus manos. Jóvenes de nuevo. Miró el yacimiento. Era el primer día. El disco estaba allí, esperándola. El bucle temporal estaba activo. Pero esta vez, Itzel no tenía miedo. Tenía los ojos llenos de fuego antiguo y la memoria de 3 sueños que ya habían cambiado la historia. Estos 2 hombres miembros del Ministerio del Tiempo seguían una orden escrita desde el siglo X cuando después de buscar de forma desesperada no encontraron nada, así que debían buscar días antes de la energía de coalición temporal. Y en algún lugar, en las profundidades del Vaticano, una alarma comenzó a sonar de nuevo, más fuerte y más desesperada que nunca. Y hasta aquí dejo la historia, amigos. No porque aquí termine, sino porque justo aquí comienza. Saben, en nuestra tradición el tiempo es un espiral infinito, pero esa es otra historia. Espero les haya gustado la historia, no olviden dejar su like, suscríbanse, comenten y compartan. ¿Les gustaría la segunda parte? Compartan, porque es más interesante de lo que creen. Nos vemos en la próxima biela banquetera. Saben, en la India nos gusta más el tabaco que la biela, pero no está mal esta banqueta. Hasta pronto, amigos.